Nadie se despierta pensando que va a rechazar a su propio padre. ¿Y si estuviera disfrazado? ¿Y si el hombre sucio y cansado que ignoraste en la acera fuera el mismo que te dio tu nombre y al que has aprendido a olvidar? Esta historia no empieza con un grito, empieza con el silencio. El silencio de años sin un abrazo, de heridas no expresadas, de un amor que se ha convertido en ausencia. Pero ¿qué sucede cuando un padre decide llegar al límite de su propia dignidad solo para saber si aún vive en el corazón de su hijo? Un experimento emocional radical, un acto de amor disfrazado de locura, y una verdad incómoda que puede obligarte a reconsiderar a quien has estado ignorando, fuera y dentro de ti. ¿Qué harías si el hombre que rechazaste en la calle fuera tu propio padre? Quédate hasta el final. Esta historia despertará recuerdos que creías haber superado. Nadie se despierta por la mañana y decide convertirse en mendigo por capricho. Pero hay dolores que solo el silencio oye. Y este padre, tras noches mirando al techo, eligió el plan más inusual de su vida: disfrazar el dolor que siempre había evitado. Su intención no era teatro barato ni venganza emocional, era un experimento emocional extremo. ¿Cómo medir el amor de un hijo que ya no te mira a los ojos? La respuesta vendría de la calle, no de las palabras. Imagina ponerte ropa rota que huele a abandono, no para una obra de teatro, sino para poner a prueba lo que aún late en el corazón de alguien que lleva tu sangre. Esto no es locura, es desesperación envuelta en esperanza. Es como intentar sentir tu propio valor a través del reflejo de otro. Y que quienes nunca lo han intentado, ni siquiera en dosis sutiles, tiren la primera piedra. A veces, lo que parece exageración es solo el último recurso de quienes ya han gritado por dentro sin ser escuchados. Este padre no era perfecto, ni mucho menos, pero había algo en él que lo impulsaba. La ausencia prolongada se convertía en culpa crónica, y la culpa con el tiempo en acción. No esperaba ser aceptado, solo quería saber si aún era visible. Y ahí es donde el experimento cobra profundidad. No se trataba solo de su hijo, se trataba de sí mismo, reconociéndose en su propia ruina. Después de todo, ¿cuántos de nosotros hemos suplicado amor disfrazado? El plan, aunque inusual, se ejecutó con detalles que harían aplaudir a un director de cine. Cabello despeinado, piel sucia, una expresión entre resignación y dolor silencioso. Pero no había guión, solo un escenario real y un público objetivo. Un hijo marcado por el dolor. Y este tipo de audición no requiere ensayo, requiere valentía. La valentía de ser rechazado una vez más, incluso después de tanto tiempo sin hablar. Incluso podrías pensar, esto es manipulación. Quizás, pero a veces, los gestos extremos surgen de la incapacidad de expresar lo importante con palabras sencillas. El padre no sabía cómo disculparse, así que ideó una forma de ser visto sin defensas, como un espejo viviente. Pero lo que no anticipó fue cuánto podría doler el reflejo. Y es en este dolor que comenzamos a ahondar en lo que vino después. Toda relación rota llega a un punto preciso donde el amor se desvaneció sin que nadie se diera cuenta. Entre este padre y su hijo, la ruptura no nació de una pelea épica, sino de pequeños silencios acumulados, como el polvo que cubre los muebles hasta que nadie recuerda su color original. Las heridas no expresadas se convierten en ladrillos, y ladrillo a ladrillo se construye un muro. Y lo más cruel, ambos fingieron que era protección, cuando en realidad era separación. El tiempo no cura lo que no se toca, solo lo envuelve en rutina. El hijo creció oyendo pasos que no paraban, puertas que se cerraban demasiado pronto, respuestas cortantes en el desayuno. No había agresión, pero tampoco había presencia. Esto es lo más perverso, un abandono que nadie se atrevió a nombrar. Y este tipo de dolor, porque no tiene cicatriz visible, el mundo insiste en ignorarlo. El padre, por su parte, creía estar cumpliendo con su deber: alimentar a la familia, pagar la escuela, asegurar el futuro. Pero nunca se dio cuenta de que, a ojos de su hijo, cada ausencia se interpretaba como desinterés. Y esta diferencia en el lenguaje emocional crea abismos. Uno creía amar como es debido,
El otro creía que no lo amaban, y nadie decía nada, hasta que un día el nada se volvió definitivo. ¿Cuántas familias conoces que vivan así? Almuerzan juntos, comparten el mismo techo, pero cada uno lleva su propio auricular invisible en el oído del alma. No es raro, de hecho, es más común de lo que parece. La ruptura entre este padre y su hijo no se hizo a gritos, sino a través de silencios demasiado largos para un domingo familiar. Y cuando el dolor no se habla, cambia de nombre y se viste de indiferencia. Pero incluso el silencio más profundo tiene un eco, y ese eco, de vez en cuando, regresa en forma de un gesto inesperado, un plan absurdo o un reencuentro pospuesto durante años. Papá pensó que podría soportar esta distancia para siempre, pero algunos dolores se vuelven insoportables con el paso del tiempo. Y fue entonces cuando decidió actuar, sin saber exactamente qué estaba a punto de despertar. Esa mañana, el espejo le devolvió la imagen de un hombre a punto de desaparecer, no metafóricamente, sino literalmente. El padre, con manos temblorosas, se afeitó la identidad y se vistió con la piel del abandono. Ropa vieja con olor a calle, barba crecida, zapatos gastados como su esperanza. Era un disfraz, pero no solo del mundo. Era también una forma de despojarse de su orgullo, de deponer las armas que habían sostenido su rigidez durante años. Mientras se preparaba, no se limitó a mirarse al espejo. Repasó escenas como quien ve una película antigua y se da cuenta de que el héroe no era tan héroe después de todo. Recordó el cumpleaños que se perdió, la conversación que nunca tuvo, las veces que cambió su presencia por las hojas de cálculo. Y aunque el disfraz era físico, el verdadero camuflaje era emocional. No quería esconderse de su hijo. En el fondo, quería ser visto por primera vez. Había algo sagrado en ese momento, como alguien preparándose para un rito de paso. Era el padre despojándose de las capas de estatus, razón y conveniencia. Sabía que no había garantías, que podía ser ignorado, humillado, o peor aún, completamente invisible. Y, sin embargo, decidió irse. Esto dice mucho del tipo de perdón que buscaba, uno que no necesitaba ser concedido para existir. Si alguna vez has enfrentado el miedo de acercarte a alguien que te lastimó, o a alguien a quien lastimaste, sabes el peso que conlleva la valentía. Y si nunca lo has experimentado, solo recuerda la última disculpa que te tragaste por orgullo. Pedir perdón es desnudarse por completo. Y ese hombre se despojó de todo, excepto del deseo de reencontrarse con su hijo. Incluso dejó su dignidad en el bolsillo de su abrigo, como una vieja nota doblada por la mitad. En la calle, mientras el mundo funcionaba en piloto automático, caminaba lentamente, cada paso un ensayo para lo desconocido. El olor a asfalto se mezclaba con el sudor y la vergüenza. El viento de la mañana parecía burlarse de él. Pero había un lugar, un momento, y ya sabía dónde debía estar cuando el reloj marcara ese momento decisivo. El día apenas comenzaba, y el reencuentro aún era solo una posibilidad. Llegó temprano. Se sentó en un rincón discreto, casi simbólico, frente a la vida de su hijo, pero sin permiso para entrar en ella. Era allí, cerca de la entrada de la oficina, donde el experimento tendría su oportunidad de desarrollarse. La gente pasaba apresurada, como siempre ocurre con quienes parecen no tener nada que ofrecer. Pero él estaba atento a un solo rostro, el del hijo que él mismo había perdido poco a poco con el paso de los años. El tiempo pasa de forma diferente cuando esperas algo que quizá nunca llegue. Cada minuto era como una aguja que unía recuerdos inconexos. La primera vez que abrazó a su hijo, el último «buenos días» sin respuesta, el momento en que se dio cuenta de que ya no reconocía su olor. Se preguntó si su hijo lo reconocería, y aún más profundo, si quería ser reconocido o simplemente perdonado en silencio. 2. La acera se convirtió en un escenario, y él en un extra de su propia historia. Cada gesto estaba calculado. La mirada baja, el sutil temblor en sus manos, la forma en que ajustaba la bolsa sucia que solo guardaba recuerdos. Los coches pasaban como pensamientos apresurados, e incluso allí,
en su extrema vulnerabilidad, resistió el impulso de huir, porque una parte de él lo sabía. Lo que estaba a punto de suceder no era solo entre ellos dos, era una escena escrita para generaciones. Es extraño cómo el universo parece conspirar ciertos días. Un grupo de jóvenes rió a carcajadas al verlo allí, como si fuera parte del paisaje urbano. Una mujer pasó y apartó la mirada, incómoda, pero él no reaccionó. Esperó, como un perro fiel a la puerta de alguien que ya no vive allí, hasta que por fin apareció su hijo. De traje, con prisa, con un mundo propio. Y el aire pareció detenerse por un segundo, no por un milagro, sino por un impacto emocional. Respiró hondo. La escena que tantas veces había imaginado se estaba repitiendo en carne y hueso. Su corazón latía con fuerza como si tuviera 20 años menos. No había vuelta atrás, y antes de que pudiera siquiera considerar rendirse, sus ojos se encontraron con los de su hijo, aunque solo fuera por un instante, y en ese instante todo quedó en suspenso, porque ahí es precisamente donde comienza el capítulo más delicado de esta historia. El contacto visual entre padre e hijo duró menos de 3 segundos. Pero como todo lo que lleva consigo historia, tiempo y dolor, esos segundos fueron eternos. El hijo, con pasos ágiles y una mirada acostumbrada a ignorar el mundo que lo rodeaba, sintió la incomodidad como si tropezara con el pasado. Lo miró. ¿Lo reconoció? Quizás. Pero apartó la mirada como si evitar la mirada negara el vínculo. Era solo un rostro entre muchos, pero no lo era. Hay cosas que el cuerpo siente antes de que la mente comprenda. Un escalofrío recorrió la espalda del hijo, como si su alma hubiera presentido algo que el ego no quería ver. ¿Conoces esa sensación de déjà vu, pero duele? Eso era. Frunció el ceño, aceleró el paso e intentó racionalizar. Solo es un indigente. Pero su corazón, rebelde como siempre, ya latía diferente, porque la sangre reconoce lo que los ojos fingen olvidar. El padre, en cambio, se quedó paralizado. No hizo ninguna señal, no dijo nada. Simplemente sostuvo mi mirada el tiempo suficiente para dolerme, porque ahí estaba la respuesta que más temía, o quizá la que merecía. El dolor que llegó no fue de rechazo, sino de confirmación. Su hijo ya había construido un escudo donde antes había habido un abrazo, y eso no se puede desmantelar con la presencia. Exige algo más grande, algo que aún no podía nombrar. ¿Cuántas veces en tu vida has fingido no ver a alguien que, en el fondo, te conmovió? Quizás por dolor, quizás por vergüenza, quizás por cansancio. ¿Y cuántas veces fuiste tú el invisible para quienes más querían verte? El encuentro de sus miradas no solo ocurrió en la acera, sucede a diario, en negocios, hogares y mesas, donde el dolor se ha vuelto más fuerte que el diálogo. Pero aún había tiempo. Aún quedaban pasos por dar. Aún quedaban preguntas sin respuesta. Y aunque el hijo había seguido su propio camino, algo se había sembrado en ese breve cruce de mundos. Lo que vendría después ya no dependería de la casualidad, sino de un gesto. Y el padre, desconsolado pero firme, decidió que no se iría sin intentarlo una vez más. Con voz ronca y manos temblorosas de frío y esperanza, el padre extendió la mano. No fue un gesto ensayado, fue instintivo, casi infantil. Una súplica silenciosa que decía más que cualquier discurso. ¿Tiene cambio?, preguntó. Pero lo que pedía no era dinero, era atención, era un rastro de humanidad, era el más mínimo reconocimiento de que allí alguien existía. No solo un cuerpo en la acera, sino una historia que alguna vez tuvo nombre y dirección. El hijo se detuvo un segundo incómodo y denso, cargado de 1000 pensamientos a la vez. Volvió a mirar, esta vez con más atención pero con el corazón cerrado. Retrocedió medio paso, forzó una sonrisa sociable, la clase de expresión que se usa para zafarse de las situaciones, no para conectar con ellas, y dijo, «Lo siento, tengo prisa», y siguió caminando. Rápido, como si huyera no de su padre sino de la verdad. ¿Cuántas veces en la vida nos escondemos tras la prisa para evitar la incomodidad de sentir?
La prisa es la excusa más aceptable en los tiempos modernos. Sirve para escapar de conversaciones profundas, reencuentros difíciles, incluso de nosotros mismos. El hijo no sabía que estaba rechazando a su padre. En su mente, solo seguía la lógica del día. Otro mendigo en la acera, otro posible retraso. Pero su corazón ya empezaba a dolerle. El padre allí de pie respiró hondo. No reaccionó. No insistió. Simplemente bajó la mirada, como si aceptara un veredicto silencioso. No había ira, solo una tristeza profunda, de esas que no se gritan, sino que se tragan. No quería una limosna a cambio, solo quería un gesto, y el gesto no llegó. Pero aún así, había algo en la vacilación de su hijo. Una grieta, una duda, y la duda, a veces, es el primer paso hacia el perdón. En ese momento el padre se dio cuenta de que el experimento no se trataba de respuestas claras, se trataba de capas, de lo que se esconde tras un perdón. Tengo prisa. Y fue en ese silencio cargado que decidió quedarse allí, porque aún había más que ver, más que provocar, más que recordar, y no se iría, hasta que su hijo finalmente lo mirara con los ojos del alma. No puedo ayudar a todos, dijo el hijo, con una voz casi automática, como quien repite un mantra socialmente aceptado. La frase salió con facilidad, pero algo en su entonación tembló. La disculpa fue firme, pero la culpa ya se había colado entre líneas, porque los ojos no mienten, y en ese momento sus ojos dijeron más de lo que pretendían. No se trataba de ayudar a un desconocido. Se trataba de la incomodidad de sentir algo demasiado familiar. Hay un mecanismo interno que la mayoría usamos cuando algo duele más de lo que nos gustaría admitir: la racionalización. El hijo se convenció de que era una prueba de empatía genérica, de esas que fallamos sin mayores consecuencias. Pero el nudo en la garganta no mentía. El ritmo apresurado, la mirada fija, el sudor frío, todo indicaba que había algo fuera de lugar allí. O mejor dicho, algo dentro de él que pedía a gritos ser observado. El padre, al otro lado de la acera, seguía inmóvil. No insistió, pero su silencio era una presencia incómoda. Era como un espejo emocional en medio de la calle, y cualquiera que haya contemplado un reflejo que preferiría no ver, sabe lo desestabilizador que puede ser. Porque en el fondo, todos sabemos cuándo huimos de algo que deberíamos afrontar, y a veces ese algo lleva nuestro apellido. El hijo siguió caminando, pero sus pensamientos persistían. ¿Por qué ese hombre lo molestaba tanto? ¿Por qué sentía la urgencia de regresar, de preguntar su nombre, de observarlo más de cerca? Estas son preguntas que surgen cuando el alma intenta atravesar la barrera de la mente. Y cuando eso sucede, por muchas tareas que haya en la agenda, hay un extraño peso sobre los hombros, como si algo importante se hubiera olvidado con las prisas. Y así, mientras intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, su hijo se alejó. Pero la imagen de ese hombre permaneció, y más que eso, la persistente sensación de que, tal vez, se había equivocado, no en su gesto, sino en su mirada. Y es en ese espacio entre la duda y la vergüenza que el destino empieza a mover sus hilos invisibles. 3. Sentado en la misma acera donde había oído el «no puedo ayudar», el padre sintió algo inesperado: rabia, no por el rechazo, sino consigo mismo. Rabia por haber dejado que el tiempo erosionara el vínculo, por haber confundido provisión con presencia, por haber creído que el amor bastaba con sentirlo, sin necesidad de demostrarlo. Era como si cada gesto frío de su hijo revelara en silencio todas las veces que él mismo había sido el primero en ausentarse. La acera se convirtió en un espejo. Y allí se vio: el padre demasiado ocupado, el hombre que hablaba poco, el proveedor que nunca aprendió a escuchar. Su ira se disolvió en tristeza, una tristeza densa, como la lluvia que cae despacio y lo empapa todo sin prisa. Por primera vez, no culpó a su hijo. Vio en él no solo dolor, sino un legado emocional. Y eso dolió más que cualquier palabra desdeñosa. Es difícil admitir que les hemos fallado a quienes más amamos.
Es más fácil justificarlo. Hice lo mejor que pude. Pero, ¿y si lo mejor que pudiste no fue suficiente? ¿Y si, tras las buenas intenciones, había una ausencia emocional, un silencio emocional, una distancia? Estas preguntas resonaron profundamente, y allí, entre los coches que pasaban y las bocinas que ignoraban su dolor, el padre comprendió que la mayor disculpa debía ser a sí mismo. Si alguna vez te has sentido culpable por algo que has intentado evitar toda tu vida, sabes de qué hablo. A veces, el mayor error no es lo que hicimos, sino lo que no hicimos. Un abrazo que no recibimos. Un «cuéntame qué tal tu día». Un «lo siento». Papá, ahora no era solo un hombre disfrazado, era un hombre desnudo, emocionalmente, y quizás por primera vez, humano. Y fue en ese estado de cruda verdad que decidió seguir adelante. No rendirse, porque algo en su interior le decía que el rechazo no era definitivo. Era solo el espejo que le mostraba lo que estaba roto en aquel entonces. Y los espejos, por muy rotos que estén, aún pueden reflejar sanación. La mente del padre comenzó a revivir recuerdos como películas antiguas a cámara lenta. Vio a su hijo pequeño, de pie en la puerta de la oficina, con un dibujo colorido que nunca había estado colgado en el refrigerador. Estaba allí, el padre, pero al mismo tiempo no estaba. Su cuerpo ocupaba el espacio de la casa, pero su alma vivía en otra parte, entre hojas de cálculo, llamadas telefónicas y la constante búsqueda de hacerlo todo. También estaba la imagen de la madre, silenciosa, poniendo la mesa para la cena, con manos que habían aprendido a no esperar más a nadie. No exigía nada, pero su silencio era un grito ahogado. El hijo, entre ellos, creció intentando adivinar si era amado o simplemente cuidado. Y esta duda, que parece pequeña, se arraiga profundamente. Porque los niños entienden lo que no se dice, y sienten el peso de lo que no se les ofreció con palabras ni gestos. Una de las escenas más dolorosas fue como un puñetazo. Su 8º cumpleaños. Su padre había prometido llegar temprano a casa, pero no apareció. El pastel fue cortado con una débil sonrisa y el niño fingió que no le importaba. Allí aprendió a tragarse sus expectativas, a silenciar la voz interior que le decía, «Fíjate en mí». Y con los años, esa voz se convirtió en silencio, luego en frialdad, luego en rechazo. Una secuencia lógica, pero devastadora. Así nacen las familias rotas, no por falta de amor, sino por demasiadas omisiones. El padre repasaba todo esto ahora, sentado en la acera, con el rostro quemado por el sol y el pecho ardiendo de arrepentimiento. No era solo su hijo quien lo había ignorado ese día. Era el reflejo del niño al que una vez dejó solo, aunque estuviera allí. Y ver eso dolió más que cualquier no. Pero aún había tiempo. Aún había carne, recuerdos y lágrimas. Y lo más importante, aún había un deseo de enmendar el daño, porque por inmutable que sea el pasado, el presente aún se doblega ante decisiones sinceras, y el padre, aún sin saber cómo, empezó a presentir que el hilo de la reconexión inevitablemente implicaría reconocer sus propios fantasmas. Hay un peso que no se lleva sobre los hombros, sino en el corazón, y eso es lo que sentía su padre ahora. No era el cansancio físico de quien ha envejecido trabajando, sino el cansancio emocional de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha acumulado logros, pero se ha olvidado de coleccionar momentos. El tiempo no lo ha perdonado, ni tampoco las promesas hechas entre reuniones. Cada arruga parecía un recordatorio de lo no vivido o de lo vivido en soledad. De joven, creía que el tiempo era algo que podría recuperar más tarde. Ahora necesito concentrarme. Nos veremos luego. Mi hijo lo entenderá algún día. Y ese algún día nunca llegó. El orgullo se apoderó de él y escuchar se convirtió en un lujo. Pero los niños crecen. Y cuando crecen sin ser escuchados, también aprenden a callar. ¿El resultado? 2 generaciones hablando con las paredes, creyendo que es normal. Es difícil admitir que los años más importantes de la paternidad los dedicó a calendarios, números y facturas.
Ese progreso costó conexión. Que los abrazos se convirtieron en regalos de cumpleaños, y el te quiero quedó implícito, perdido en alguna nota mental que nunca llegó a ser entregada. Ahora lo veía con una claridad brutal, no como un lamento sentimental, sino como la comprensión de alguien que finalmente se detuvo a sentir. Si tienes más de 40 o 50 años, sabes de qué hablo. El tiempo empieza a acumular facturas que no llegan por correo. Son facturas invisibles, un anhelo que no tiene a quien expresarlo, un vacío que ya no se puede llenar, y la mirada de un niño que ya no te considera héroe. Y entonces te das cuenta de que las mayores deudas de la vida son emocionales. Y no pagarlas. Es morir lentamente, aunque tu corazón siga latiendo. Pero el padre no estaba allí solo para sufrir. Quería transformar ese peso en un puente, no en una lápida. Quería que esa carga, ahora tan clara, sirviera de cimiento para algo nuevo, algo aún posible. Y fue con este pensamiento que miró al cielo, respiró hondo y comprendió. El tiempo puede no volver atrás, pero el amor aún puede llegar tarde y ser aceptado. Mientras el padre permanecía allí inmóvil, intentando digerir el peso de los años y el rechazo, ocurrió algo inesperado. Una niña pequeña, con el cabello alborotado por el viento y una sonrisa tímida, se acercó. Sin decir palabra, sacó una manzana de su mochila y se la ofreció. Fue un gesto simple, casi ingenuo, pero tan cargado de un profundo simbolismo que el mundo pareció enmudecer a su alrededor. Era como si el universo dijera: la ternura aún existe. A su alrededor, los adultos observaban, algunos con pena disimulada, otros con evidente incomodidad. Pero nadie se movió, nadie hizo nada. Solo ese niño tuvo el coraje, o la pureza, de ver a un ser humano donde otros solo veían un problema social. Y fue en ese momento que el padre sintió una emoción diferente, algo entre la gratitud y la vergüenza, porque el gesto de esa niña decía todo lo que su hijo no. La manzana pesaba como oro en sus manos, y no era por hambre, sino por lo que simbolizaba: reconocimiento, cariño desinteresado, prueba de que a pesar de todo seguía siendo visible. ¿Cuántas veces en la vida ignoramos a alguien porque creemos que no es nuestro problema? ¿Y cuántas veces, incluso sin querer, herimos con una mirada vacía o una súbita? Esa escena, aunque breve, nos enseñó más que muchos libros. 4. El niño sonrió y salió corriendo, volviendo a los brazos de su madre, que lo observaba desde lejos. Su padre la siguió con la mirada hasta que desapareció por la esquina. Y pensó: si mi hijo aún tuviera esa mirada, si aún tuviera la capacidad de ver a los demás, sin las capas de juicio que los adultos aprenden a usar, porque en el fondo la empatía no nace, se conserva, o se olvida. Y así, en esa intersección de mundos, entre la ternura y la indiferencia, el padre comprendió que su dolor no era solo personal, era colectivo. Un dolor que muchos llevan en silencio, el de ser ignorados por quienes más importan. Pero el día aún no había terminado, y el destino, a veces, usa pequeños gestos para abrir grandes puertas. De vuelta en la oficina, el hijo intentaba sumergirse en las tareas del día, como quien se zambulle en aguas turbias para no ver su propia sombra. Hojas de cálculo, correos electrónicos, reuniones. Todo parecía más urgente que lo que realmente le dolía. Hasta que, entre pausas, el jefe soltó un comentario casual. ¿Viste al indigente de afuera? Qué triste. Parece que vive ahí. Era como echar sal en una herida que aún fingía no tener. El hijo respondió con un comentario seco, casi indiferente. Sí, la ciudad está llena de eso. Pero en mi interior se formaba una avalancha. No se trataba solo del mendigo, sino de cómo se había distanciado de alguien que ahora parecía más cercano de lo que quería admitir. Y cuanto más intentaba olvidar, más volvía a mí la imagen de esa mirada, no como culpa, sino como incomodidad existencial. El jefe seguía hablando, bromeando y proponiendo soluciones como limpieza urbana y políticas públicas. Pero su hijo ya no lo escuchaba con atención. Estaba distante, en el fondo, preguntándose si el hombre al que había rechazado antes
era en realidad un extraño. Su mente intentaba protegerlo, pero su corazón ya empezaba a deconstruir la narrativa conveniente. Porque a veces la verdad no llega a gritos, sino en susurros incómodos en medio de la jornada laboral. ¿Cuántas veces nos escondemos tras la frase, "eso no es lo mío"? ¿Cuántas veces escuchamos comentarios que exponen la frialdad social, pero preferimos sonreír de reojo en lugar de afrontar nuestra propia omisión? El hijo ahora se veía diferente, y no le gustaba lo que veía. Ya no se trataba del hombre en la acera, se trataba del tipo de persona en la que se estaba convirtiendo sin darse cuenta. Y mientras intentaba recuperar la concentración, sentía una inquietud punzante, como una picazón emocional que no se podía calmar con la racionalidad. Algo pedía a gritos ser examinado con más honestidad. Y ese día, que había comenzado como cualquier otro, se estaba convirtiendo poco a poco en un punto de inflexión. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿y si? La noche cayó como un manto frío sobre la ciudad, pero para el padre, ninguna tela le reconfortaba. Se refugió en un callejón oscuro, entre cajas húmedas y restos de comida olvidados. Su cuerpo temblaba, pero lo que más le dolía no era el frío, sino el desprecio. Esa mirada de su hijo, esa sutil evasión, ese «perdón, tengo prisa». Todo se repetía en un bucle, como un eco interno imposible de silenciar. Llorar no era su costumbre, ni cuando perdió su trabajo, ni cuando su esposa se fue, ni cuando se encontró solo por primera vez. Pero ahora, las lágrimas brotaban como si llevaran décadas esperando este momento. Y no era solo tristeza, era una mezcla de dolor, vergüenza y añoranza. Añoranza de cuando aún había tiempo, añoranza de sí mismo, añoranza de que lo llamaran papá, con una voz dulce y ojos brillantes. Mientras lloraba, un viejo recuerdo afloró, su hijo, aún pequeño, durmiendo en el sofá con un dibujo mal hecho en las manos y el nombre «Papá», garabateado en una esquina. Ese dibujo había sido guardado, pero nunca lo había mirado con atención. El padre ahora se preguntaba cuántas veces le habían ofrecido amor de maneras tan sencillas que no lo había reconocido. Porque a veces, el mayor dolor no es ser rechazado, sino darse cuenta de que ese rechazo provenía de tu propia ausencia previa. La calle estaba en silencio, pero en su interior el ruido era ensordecedor. Cada latido parecía preguntar, ¿y ahora qué? Ya no había plan ni disfraz, solo la cruda vulnerabilidad de quien intentó un gesto extremo y fracasó. Pero incluso el fracaso, cuando es real, puede plantar una semilla. Y sabía, en el fondo lo sabía, que el dolor necesitaba respirar, porque cuando el corazón sangra en silencio, es cuando el alma escucha. Y fue así, entre sollozos ahogados y una noche interminable, que comprendió que aún no había terminado, que algo en su interior insistía en continuar, que incluso después del rechazo, el frío, la vergüenza, aún había un amor insistente, casi obstinado, y ese amor pronto encontraría otra forma de manifestarse. Con las manos aún temblorosas tras una noche de insomnio, su padre sacó su viejo cuaderno de tapa azul, el que había llevado consigo durante años, pero que nunca se había atrevido a regalar. Allí, entre los garabatos torcidos y las frases descoloridas, yacía todo lo que nunca había dicho en voz alta. Recuerdos, disculpas, miedos, esperanzas y, sobre todo, amor. Ese amor que no podía expresar, pero que siempre había existido como una llama tímida en un rincón oscuro. En la última página, escribió una carta con letra incierta, breve pero intensa. Hablaba del día en que nació su hijo, de la primera vez que le tomó la mano, del orgullo oculto en cada boleta de calificaciones pegada en la nevera, aunque nunca lo había dicho. No se disculpó directamente, simplemente se despidió con un «te quiero», que dolió escribir. Porque a veces, el amor que dejamos atrás es el que más hemos esperado dejar. El diario fue cuidadosamente envuelto en un trozo de tela y dejado cerca de un contenedor de basura detrás del edificio de apartamentos de su hijo. Un lugar improbable, pero lo suficientemente accesible como para encontrarlo sin levantar sospechas.
Papá no esperaba que lo leyeran ese día, ni la semana siguiente, pero algo en su interior le decía que, algún día, ese cuaderno encontraría su camino. Porque las verdades honestas tienen un extraño GPS emocional. Es curioso cómo nos comunicamos los seres humanos. A veces hablamos demasiado y no decimos nada. Otras veces, un objeto, una nota, una foto, un diario, habla por nosotros con más precisión que cualquier discurso apasionado. El padre, cansado, sabía que quizá no tendría fuerzas para afrontar otro encuentro, pero sabía que la verdad debía existir, aunque se leyera en secreto, con rabia, con lágrimas y con demora. Y así, con el corazón menos angustiado y los ojos aún húmedos, se alejó. Dejó el diario, dejó el dolor, dejó la esperanza allí, recostada en algún rincón, porque a veces amar a alguien significa soltar la cuerda y dejar que la vida, o el destino, haga lo que sea necesario para reconstruir el puente. El hijo bajó a fumar un cigarrillo, algo que solo hacía cuando el día estaba demasiado pesado, y ese día, sin duda, era uno de ellos. Caminó hacia la parte trasera del edificio, distraído, sin motivo aparente. Fue entonces cuando vio el paquete apoyado en el cubo de basura, casi camuflado entre las bolsas. Curioso, lo recogió con las yemas de los dedos, dispuesto a tirarlo, pero algo en la textura, la energía, lo hizo dudar. 5. Deshizo la tela con cuidado. Al ver el cuaderno, sintió un vuelco en el estómago. No sabía por qué, pero la primera página, escrita con su caligrafía habitual, lo dejó paralizado. Su nombre, arriba. Y justo debajo, una frase que reconocería incluso con los ojos cerrados: «Para cuando estés listo para verme». Su corazón se aceleró. Le sudaban las manos. Era como si el tiempo se hubiera detenido o retrocedido. Se sentó en el suelo, allí mismo, mientras el humo del cigarrillo se desvanecía lentamente entre sus dedos. Empezó a leer. Cada página era un golpe y una caricia. Las palabras de su padre eran sencillas, sinceras, crudas, humanas. Hablaba de su ausencia como si sangrara, de su vergüenza como si se desnudara. Contaba historias que su hijo desconocía, explicaba silencios, confesaba errores, pero, sobre todo, revelaba un amor silencioso, tan resistente como las raíces de un árbol milenario. Con cada página que pasaba, el hijo sentía cómo se desprendían capas de su interior. Ira, dolor, confusión, pero también una punzada de ternura que no quería admitir. Era como si ese cuaderno hubiera abierto una grieta en su armadura emocional, y por primera vez en años, permitió que su anhelo hablara más fuerte que su orgullo. Lloró, en silencio, como quien se avergüenza de su propia fragilidad. Pero lloró, y ese fue el comienzo de algo. Al terminar se quedó allí, con la mirada perdida, y fue en ese vacío, lleno de todo, que comprendió. Aún había tiempo, aún había una oportunidad, aún había un hombre al otro lado del dolor, esperando un gesto. Y así, con el diario en el pecho y el corazón hecho pedazos, se puso de pie, listo para buscar algo más que respuestas, listo para encontrar lo que el tiempo casi había borrado. Con cada relectura del diario, emergía algo nuevo. No porque el texto hubiera cambiado, sino porque ahora el lector ya no era el mismo. El hijo, antes lleno de certezas y juicios, empezó a ver matices donde antes solo había etiquetas. Su padre no era un monstruo, tampoco un héroe. Era simplemente humano. Alguien que se equivocaba intentando acertar. Alguien que callaba porque no sabía hablar. Alguien que temía no ser suficiente, y por eso se escondía tras el trabajo, la ausencia, el silencio. Leer esas páginas fue como viajar a la infancia desde una perspectiva diferente. Recuerdos que antes le dolían ahora cobraban contexto. Recordó el día en que su padre llegó tarde a la función escolar, y ahora comprendía que había venido corriendo, sudando, directamente del hospital de su madre. Nadie se lo había dicho antes. Nadie se lo había explicado. ¿Y cuántos otros dolores de la infancia solo llevan la versión de quien los sintió, no de quien los vivió? La verdad,
despojada de toda defensa, demostraba que el padre nunca dejó de amar, solo que no sabía cómo demostrarlo. Era amor, sí, pero del tipo silencioso, que sacrifica cariño por esfuerzo, que cree que pagar las cuentas es suficiente prueba de amor, que nunca aprendió a decir lo siento sin vergüenza. Y el hijo, ya adulto, se encontró ante una pregunta incómoda. ¿No se estaba convirtiendo él también en ese tipo de hombre? Comprendió que el dolor era justo, pero incompleto, que el dolor de no haber recibido era real, pero no excluía el dolor de quienes no sabían dar, y eso lo cambia todo, porque comprender no justifica sino humaniza, y cuando humanizamos a los demás, algo en nuestro interior también se ablanda. No quería admitirlo, pero ya sentía el impulso de buscar a su padre, no por obligación, sino por verdad, por su alma, por su vida. El diario no ofrecía soluciones, no prometía reconciliación, pero ofrecía algo aún más valioso, la oportunidad de ver al otro sin los filtros del dolor. Y ver al otro, a veces, es el primer paso para volver a verse a uno mismo. Y fue en ese momento que el hijo, con el corazón abierto y los ojos aún llorosos, empezó a imaginar qué haría si tuviera una oportunidad más. Tiró el diario al suelo, no enojado por lo que leyó, sino por lo que sintió. Era como si cada página hubiera arrancado un ladrillo de la fortaleza que había construido a lo largo de los años. Y ahora, expuesto, despojado de sus frías certezas, se sentía avergonzado. Avergonzado de haber ignorado a su padre en la acera, de haber tratado con desdén al hombre que, incluso disfrazado de indigente, aún conservaba un rastro de amor insistente en la mirada. La culpa lo invadió como una ola, y no pidió permiso. La ira llegó poco después, pero no contra su padre, sino contra sí mismo, contra la arrogancia de creer que lo sabía todo, de creer que su dolor era el único legítimo, de haberse vuelto, sin darse cuenta, tan frío como el padre al que juzgaba. Era un espejo difícil de mirar, porque ahora ya no había forma de fingir que solo estaba herido. Era orgullo herido. Era una identidad que se derrumbaba. Era su ego pidiendo a gritos ser desmantelado. Recordó el momento exacto en que apartó la mirada esa mañana, la prisa fingida, la voz seca, el «no puedo ayudarte», que ahora sonaba como un puñetazo. Quería retroceder en el tiempo, quería correr, gritar, decir «papá, espera». Pero el tiempo, por cruel que sea, no retrocede. Y ahí es cuando más duele la culpa, cuando el arrepentimiento se topa con una ventana cerrada y nadie al otro lado para oír. Pero incluso en el dolor, algo en él se agitó. Porque la culpa, cuando no se convierte en parálisis, puede convertirse en acción. Y sabía, lo sabía con todo su cuerpo, que aún había una oportunidad. Que papá no se había ido, que seguía ahí, y que tal vez estaba esperando. Porque el gesto de dejar el diario era más que una despedida, era una esperanza envuelta en papel, y así, con los ojos ardiendo y el alma hecha pedazos, tomó una decisión, ya no como un hijo herido, sino como un hombre que decidió afrontar su propia rigidez. Porque el verdadero perdón no se trata de disculparse, se trata de caminar hacia el otro, incluso temblando por dentro y decir, «Ahora te veo». Y ese paso estaba a punto de darse. Salió corriendo, sin abrigo, sin rumbo claro, solo con el diario apretado contra el pecho como si fuera un corazón de repuesto. El mundo a su alrededor parecía borroso. El ruido de los coches, las voces en la calle. Todo se disolvía en la urgencia del reencuentro. El hijo no sabía dónde estaba su padre, pero una intuición guiaba sus pasos, como si el amor conociera el camino incluso después de tanto tiempo perdido. Dobló la esquina. Nada. Caminó hacia el callejón detrás del edificio. Vacío. Examinó los bancos del parque, las entradas del mercado, las miradas de los otros sin techo, que ya no eran los otros. Eran hermanos en el dolor, espejos de una verdad que nunca quiso ver. Y finalmente allí, bajo el toldo de una farmacia cerrada, vio ese cuerpo acurrucado con las rodillas dobladas y la cabeza gacha. Su padre lo vio, pero no dijo nada. Pensó que era una alucinación,
que el dolor de la carta le había provocado delirio. Pero entonces su hijo se arrodilló, lentamente, sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas, y los dos se quedaron allí, mirándose fijamente. No había nada que explicar. El tiempo lo había dicho todo. La vida ya había gritado suficiente. Y en ese momento, el silencio fue el único lenguaje que ambos entendieron. El abrazo llegó como si partiera la historia en dos. Al principio fue tímido, pero pronto se volvió feroz, como si los brazos intentaran remendar los años rotos, las palabras tragadas, los aniversarios olvidados. No hubo público, no hubo perdón formal, pero hubo presencia. Y eso, a veces, es más sagrado que cualquier disculpa. Porque hay dolores que no se curan con frases hechas, sino con la valentía de estar ahí. 6. Y en ese amanecer frío, en medio de una ciudad indiferente, dos hombres volvieron a ser padre e hijo, no perfectos, no resueltos, pero dispuestos. Y esta disposición, estoy aquí, es lo que empieza a reconstruir lo que la ausencia destruyó. Porque, al final, hasta los abrazos imposibles son posibles, cuando el amor decide volver a casa. Al día siguiente, algo cambió. Mi hijo se despertó con la misma rutina, el mismo café, el mismo camino al trabajo. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Donde antes solo veía gente de la calle, ahora veía posibles historias, cicatrices invisibles, vidas enteras condensadas en una mirada cansada o un tímido gesto de pedir ayuda. Ya no caminaba con prisa, caminaba presente, como si por fin hubiera aprendido a ver. En el camino se cruzó con un joven tendido en la acera, con una manta fina. Sintió la necesidad inmediata de darse la vuelta, pero se detuvo. Fue a una panadería, compró un refrigerio y un café caliente, regresó y se los entregó con una sonrisa tímida. El joven le dio las gracias, sorprendido. Su hijo no dijo nada, pero por dentro, una parte de él lloraba, no de tristeza, sino de despertar. Era como si ese abrazo con su padre le hubiera abierto una nueva forma de estar en el mundo. Esta nueva perspectiva no se basaba en la asistencia social. No era culpa, era reconexión. Comprendió que al rechazar a su padre disfrazado, también había rechazado partes de sí mismo, y que al abrir su corazón, no solo redescubrió un vínculo familiar, sino una humanidad que había estado latente durante mucho tiempo. A veces, el amor no solo transforma la relación con una persona, sino la forma en que nos relacionamos con todo. Ahora, cada rostro cansado que veía era un recordatorio, una plegaria viva, una invitación a mirar con compasión, sin juzgar, porque la calle, aprendió, no revela fracasos, sino cuánto ha ignorado la sociedad. Y esta nueva visión, más amplia y sensible, fue el verdadero regalo de reencontrarse con su padre. No se trataba de él, se trataba de todos. Y mientras caminaba a casa, con el sol poniéndose y el corazón ligero, comprendió, cuando el amor despierta, no hay vuelta atrás. Y ese despertar estaba a punto de recibir un nuevo nombre. Caminaron a casa en silencio. No era el silencio incómodo de antes, sino el tipo de silencio que acoge, que sana, como si las palabras supieran que allí, en ese momento, el sonido perturbaría lo sagrado. El padre caminaba más despacio, el hijo cargaba con el peso de las decisiones y las promesas no dichas. Pero sobre todo había una ligereza, como si ambos se hubieran liberado de una carga que aún desconocían. La casa, antes llena de ecos del pasado, parecía diferente, no por los muebles ni la luz, sino por la presencia, la disposición a estar realmente presente. El padre preparó café, el hijo aceptó, y entre tímidos sorbos y miradas fugaces, hablaron de cosas sencillas, el tiempo, la infancia, la añoranza. Ninguno pidió perdón, pero ambos lo demostraron, con pequeños gestos, con respeto, con humanidad. El amor que renació no fue el amor idealizado de las películas, fue un amor real, lleno de cicatrices, pero también de deseo. Un amor que no ignora los errores, sino que los incluye.
que no borra el pasado, sino que lo usa como abono para algo nuevo. No volvieron a ser lo que eran, nunca lo harían, pero finalmente comenzaron a ser lo que podrían haber sido. Y eso fue todo. El hijo empezó a visitar a su padre con frecuencia, a veces simplemente para sentarse a su lado y compartir el silencio. Otras veces, para escuchar viejas historias con una mirada nueva. El padre, a su vez, empezó a caminar más despacio, como si comprendiera que la prisa nunca era tan valiosa como la presencia, y juntos, poco a poco, forjaron un nuevo pacto, no de perfección, sino de presencia, no de promesas, sino de escucha, y así, sin etiquetas, sin rituales, sin necesidad de nombrarlo todo, encontraron un nuevo nombre para el amor, el que surge tras el dolor, que florece en la reconciliación y que perdura incluso en el tiempo perdido. Un amor que no olvida lo que fue, sino que elige con valentía lo que aún puede ser. Y ahora, dime honestamente, ¿a cuántas personas has ignorado no con palabras, sino con silencio? ¿Cuántos abrazos has postergado por orgullo? ¿Cuántas disculpas te has tragado porque creías que no servirían de nada? Esta historia no trata solo de un padre y un hijo, se trata de todos nosotros, sobre las heridas familiares que llevamos como si fueran normales, sobre la prisa que usamos como escudo para no sentir, sobre lo que cuesta amar, cuando ha pasado demasiado tiempo. Quizás tú también tengas a alguien esperando un gesto tuyo y ni siquiera lo sabes. Quizás seas el hijo, o el padre, o ambos. Así que antes de dejar este vídeo, quiero preguntarles, ¿a quién necesitas volver a ver con los ojos de tu corazón? Escribe en los comentarios, ¿qué despertó en ti esta historia? Tu historia puede inspirar a otros a reconectarse también.